verdadero que está bien entendido. Otra vez. Escape. No salgo aquí. Me dice que están grabándolo, estoy de acuerdo, pero ¿cómo le pongo entendido? Enter. Ahí está. Ok, bien. Este, porque cuando hablamos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, estamos hablando de éxito. Pero ¿qué significa el verdadero éxito en la vida? Sí, el dinero puede significar éxito, el tener una posición, el tener un buen trabajo, el tener una familia. ¿Qué significa realmente tener éxito? Les puedo comentar que cuando yo empecé a dar este curso, este cuestionamiento del éxito empezó a moverse en mi cabeza, porque a lo mejor llegó un momento en que yo fui director de una línea aérea y tenía carro, casa en la playa y muchas cosas, pero no estaba bien en la cuestión familiar. Y cuando estaba bien en la cuestión familiar, a veces traíamos problemas de salud, y cuando eran los problemas de salud, pues a lo mejor tenías un buen trabajo, pero no tenías una buena relación con la gente que te rodeaba. Entonces, lo primero que hay que cuestionarse, ¿qué significa esto que es la palabra éxito en la vida? ¿Por qué? Porque solamente los que puedan contestar estas preguntas que van a ver en pantalla, a ver, gozo de un éxito profesional extraordinario, ¿cómo te calificas? Sí, a ver, conozco a mi familia, cumplo todas las metas hasta el final, he logrado que mi familia sea responsable y cumpla aunque no la supervise, mis hijos no tienen problemas si me escuchan, controlo total mi tiempo y nunca me siento presionado, llevo la vida feliz, tranquila y productiva, estoy seguro de que lo que estoy haciendo a la larga tiene un gran valor, mi vida tiene sentido, me da felicidad verdadera el triunfo de los demás, controlo e influyo en mi grupo y me siento cómodo por lo que piensan de mí. Si tú te pones a analizar estas palabras, que es un ejercicio que hacemos durante el curso, a ver, realmente tengo en todo el 100, tengo algunas cosas de 50, en algunas estoy pésimo, porque ahí es donde empiezas a valorar si realmente estás teniendo éxito en tu vida. Y este proceso no es tan sencillo, porque lo primero que tenemos que ver es el enfoque que tienes en tu vida. Y para empezar, en esta primera sesión de los 7 hábitos, vamos a hablar de los fundamentos del carácter y la personalidad. Esto es básico, ¿sí? Es cómo ves las cosas, con qué lente las estás viendo. Les voy a hablar de la ética del carácter y voy a ponerles un ejemplo importante. Eh, Mi padre fue un hombre que trabajó, muy trabajador, muy honesto. Un día me tocó ir a hacer un levantamiento topográfico a una ciudad, a un lugar, y llegó una persona y le ofreció mucho dinero por mentir en el levantamiento topográfico para que la empresa comprara terrenos. Mi padre le dijo al señor, le dijo, oiga, ¿usted sabe que yo cuando duermo ronco? Y le dijo el señor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sabe por qué ronco? Y le dice, no, no sé por qué, ingeniero. Es que yo duermo tranquilo. Váyase, a mí no me ofrezca dinero. Yo voy a vivir mi vida de una manera decente toda mi vida. Híjole, para mí fue una lección impresionante. Mi padre no mentía, mi padre era un hombre muy decente y él me enseñó la ética del carácter, la bondad primaria, lo que significa la grandeza primaria, el ser bueno. Teníamos un equipo de fútbol y compraba los uniformes para todos los jugadores porque no tenían dinero otros niños que jugaban con nosotros. Y me voy a ir a la ética de la personalidad. Mi madre fue hija de un general, se sentía muy importante, le decían la generala, era una gente que vístete bien, nos vestía igualitos a los 3 hermanos con pantalón corto y nos puso apodos y nos teníamos que formar. Ella presumía de que nos controlaba con los ojos y le importaba mucho que la casa fuera la más bonita, que estuviera bien pintada, el ir muy bien vestida, el que tuviéramos televisión a color. Mi mamá nos enseñó cómo comportarnos ante la gente. Ella nos enseñó la ética de la personalidad. Pero cuidado, no quiere decir que la ética de la personalidad sea mala o negativa. Sin embargo, nuestra sociedad está basada ahorita en el qué dirán, cuánto tienes, cuánto vales, qué carro traes, cómo te vistes, qué trabajo tienes, a dónde viajas. Y esta situación es lo que termina la ética de la personalidad. Y desgraciadamente nuestra sociedad tiende a basarse en la ética de la personalidad. ¿Qué es la ética del carácter?
los valores, los principios, la gente que vive de acuerdo a un código ético de conducta y que no se sale de ahí porque tiene ética del carácter. No hace mucho tiempo en un aeropuerto me encontré uno de los muchachos que eran del equipo de fútbol, me preguntó por Chavo Clos. ¿Quién es Chavo Clos? ¿Qué tu papá no le decían el señor Chavo? Se llamaba Salvador. Digo, sí, ¿y por qué Chavo Clos? Pues no sabes tú que él compraba juguetes en Navidad y los repartía por todos los jugadores de fútbol y los vecinos. Le digo, no, yo no sabía. No, pues todo el mundo lo quería mucho en la colonia porque hacía esto. Nos pedía que guardáramos discreción porque nos decía que no le dijera nada a tu mamá, porque tu mamá se enojaba porque repartía las cosas. Y entonces me di cuenta que mi padre fue mi maestro de la ética del carácter. Murió y vivió tranquilo, feliz, muy pleno en su forma de ser. Okay. Mi madre, que nos enseñaba cómo vestirnos, cómo arreglarnos, cómo hablar, los codos abajo de la mesa, cómo manejar los cubiertos, qué decir y cómo decir, fue una gran madre y la admiro, pero ella nos enseñó la ética de la personalidad. A ella le importaba más el qué dirán que lo que fuéramos. Le importaba más lo que nos vieran, aunque en la casa hubiera problemas, o hubiera pobreza, o no hubiera cosas. Entonces, ahí con este ejemplo les puedo empezar a preguntar, ¿cómo te guías tú? ¿Por la grandeza primaria o por la grandeza secundaria? Porque mucha gente en nuestra sociedad ahorita se está yendo por la grandeza secundaria, por la ética de la personalidad, cómo te vistes, cuánto tienes, en dónde vives. Y se olvida de la grandeza primaria, de la ética del carácter, que son los principios, la bondad, el amor, lo que te rodea. Aquí es donde Covey plantea, ¿con qué mapa estás viviendo en tu vida? ¿No será que nos hemos equivocado, que subimos la escalera del éxito y cuando llegamos a donde termina la escalera, el éxito está vacío? ¿Cuántas gentes no conoces? Y yo te puedo decir, gente que tiene mucho dinero, que ha logrado éxito económico, éxito social, pero tiene su vida interna desbaratada, los hijos no lo quieren. Había un conferencista que ganaba mucho dinero en México y yo llegué a tomar una maestría con él y un día que tuve oportunidad de platicar con algún familiar me dijo, no, mira, este Miguel es bueno para afuera, pero tiene su matrimonio destrozado, su hijo está en las drogas, debe dinero, hace fraudes. Y tú dices, en la torre, este cuate realmente basa su vida en la grandeza secundaria, en lo que es la ética de la personalidad. No está basado en la ética del carácter. Y sí me queda claro, sí, que cuando tú vives un mapa erróneo, llega un momento en que te das un frentazo en la pared. Les comento que cuando yo empecé a dar esta plática y mi hermano estaba presente y que él movía la cabeza así, bueno, él vivió, fue político, fue director de alguna institución como médico, pero él todo era presumir lo que tenía, dónde estudiaban sus hijas, los carros que tenía, los terrenos, pero la grandeza primaria no estaba dentro de él. Él podía mentir, engañar, traicionar, porque él no entendía el concepto. Pero cuando él entendió este concepto y se orientó al mapa adecuado, se orientó a la grandeza primaria, a lo que es a la ética del carácter, hay un poder en el cambio de paradigma. Cuando tú te mueves hacia un lado y ves las cosas de otra perspectiva, cambia tu forma de ser. Reconozco, y lo digo con sinceridad ante este grupo de Abadí, que esto que les hablo me pegó fuertísimo. Probablemente yo viví mucho tiempo con la ética de la personalidad y mi interés era ser director y ser dueño y tener casas y tener carros, pero descuidé lo más importante que eran los valores y lo que era la ética del carácter. Cuando empecé a entender esto y recordé las enseñanzas de mi padre, de una abuela, a mi abuela materna, que era todo bondad, entonces hubo un cambio de paradigma y mi vida cambió completamente. Se orientó y por favor les comento, gente de mi grupo Abadí, cuando tú cambias el paradigma, todo empieza a transformarse. Son como las leyes de la física. A toda acción corresponde una reacción igual, pero de sentido contrario. Cuando tú vives de acuerdo al mapa adecuado, que es la familia, los valores, el trabajo, pero como un valor
con un valor moral, espiritual, ¿sí? Entonces tu vida empieza a cambiar y le da sentido a todas las cosas, que eso es importantísimo. Bien, continuando con esto, cuando tú tienes una percepción de las cosas, voy a pasar cosas que vemos en el curso, ¿sí? Pero les voy a hablar de los principios y de estos valores, ¿sí? Los programas cambian, las técnicas cambian, los principios no cambian, los valores no cambian. Y cuando tú basas tu estructura de vida en los principios universales, de esto vamos a hablar en otra plática, entonces tu vida camina derecha. Me ha pasado a mí que por decir la verdad, por enfrentar alguna situación fuerte diciendo la verdad, tengo problemas. Para la larga, siempre salgo bien librado y con la frente adelante. Entonces tenemos que entender este concepto de que tienes que vivir basado en un paradigma, basado en principios. Los valores son contextuales. Un valor, como puede ser la amistad, es un valor, el dinero, inclusive la familia, son valores. ¿Por qué hablo contextuales? Porque cambian de acuerdo a tu ubicación, a tu cultura, al tiempo, cambian de acuerdo a las circunstancias. En cambio, los principios son universales, obvios y eternos. Tiene un libro el señor Covey, se lo recomiendo, que es Liderazgo basado en principios, buenísimo, donde te habla de por qué los principios son universales, aplican en todos lugares. Son obvios porque vivir en contra de ellos es vivir en desorden y son eternos porque no cambian. Un ejemplo que les doy, la Constitución mexicana tiene más de 2000 modificaciones desde que se la plantearon, mucho más. La Constitución de Estados Unidos tiene 20 enmiendas. ¿Por qué? Porque la Constitución de Estados Unidos habla de principios universales, esos principios que no cambian y que rigen tu vida. Cuando tú entiendes estos 5 principios universales, ¿sí? Entonces tu vida toma un orden. Es un tema muy profundo, pero los voy a mencionar en este momento. Si está tomando nota, fíjate bien. Estos 5 principios son lo que rige el universo para que el universo vaya en orden. Primer principio es el amor. No el amor de agárrense de las manos, no. Estamos hablando el desear y trabajar por la felicidad del otro. Y si son enamorados, que son dos, que los dos trabajen por la felicidad y por el bienestar del otro. Amar no es querer, desear, sentir, no. Amar es actuar, pensar y hablar buscando la felicidad del otro. Amar. El segundo, libertad. Es el único principio por el cual si es necesario hay que dar la libertad. El verdadero amor se fundamenta en la libertad. Mi pareja está conmigo porque quiere estar conmigo, no porque firmó un papel. Mi pareja está conmigo porque debe estar conmigo y yo estoy con ella porque lo deseo y porque soy libre de irme cuando quiera. Ahí es donde se fundamenta el verdadero amor. Si tus hijos te aman, son libres de irse porque el amor está fundamentado en la libertad. Si trabajas en donde estás en el grupo Abadí y trabajas porque tienes que estar ahí, no eres libre, eres esclavo. Entonces tienes que entender el concepto de libertad. Tercer valor, que es importantísimo, lealtad o fidelidad. Soy leal y fiel a los acuerdos que llegué. Quiero estar contigo y tengo el acuerdo de no salir con nadie más porque es mi principio y lo cumplo. Trabajo en el grupo y tengo un acuerdo de confidencialidad. Lo cumplo porque estoy comprometido en esa fidelidad de cumplir esos acuerdos que tengo contigo. Si quedé de llegar a tal hora a trabajar y ese es el acuerdo contigo, lo cumplo porque soy fiel a los acuerdos que tengo. Amor, libertad, fidelidad, respeto. Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos y tus derechos terminan donde empiezan los míos. Es uno de los valores más importantes. Cuando entendemos el respeto por los valores y las propiedades y los principios de los demás. Fíjense, recapitulo rápidamente. Es amor, libertad, fidelidad, respeto y por último honestidad. Hablo y vivo de acuerdo a la verdad. Hablo y vivo de acuerdo a la verdad. Por dura que sea, lo que es mi verdad la manifiesto y vivo de acuerdo a esto. No puedo ser una persona a dos caras que diga una cosa y por otro lado esté actuando de una manera diferente. Tenemos que entender que esto es un proceso. Si creen que
Bueno, si alguien piensa que yo empecé a vivir con esto, que vivo totalmente con esto, están muy equivocados. Confieso que de repente fallo a uno de los principios y siempre hay una consecuencia negativa, siempre cae. Y soy humano y cuando fallo alguna de estas cosas, siempre hay una consecuencia negativa. Pero cuando empieza a vivirlos poco a poco, es bueno, me va a costar, pero voy a ser honesto, me va a costar, pero voy a ser fiel, me va a costar, pero voy a ser libre, entonces empieza a vivir una transformación en tu vida impresionante. Esto que le estoy hablando son la base de los 7 hábitos. Cuando entendemos este proceso, ¿sí? Vamos a entender el modo en el que vemos el problema. Si yo trabajo en una empresa y algo de lo que está haciendo la empresa pisa los principios, mi deber y mi labor es decir, no estoy de acuerdo, vamos a cambiarlo. Oye, pero comercialmente es adecuado. Sí, pero por principio estamos engañando, estamos mintiendo, estamos siendo infieles, estamos robando, porque cuando tú empiezas a vivir de esa manera, empiezas a ser una gente que vive de acuerdo a un paradigma correcto y enfocas el problema de una manera diferente. Me llegó una persona al consultorio diciéndome que tenía 2 casas, la chica y la grande, la novia joven y la mujer grande con la que tenía muchos años de casado, ¿sí? Y cuando le hablé de esto de los principios, me decía, oye, pero es que, ¿sabes qué? No sé, no puede ser así, es que yo amo a las dos y que no puedo dejar a una y puedo dejar a la otra. Y cuando nos metimos de lleno al concepto de los principios y lo captó completamente, bueno, enfrentó la realidad, ¿sí? Se divorció de la primera esposa, llegaron a un acuerdo, la esposa le agradeció, le dijo que sabía desde hace tiempo que él era infiel, pero que él no lo reconocía, empezó una familia con la nueva persona, terminó una relación buena con sus primeros hijos y siguió su vida de esta manera. Cuando él entendió que por dura que fuera la verdad, iba a ser lo mejor, y cuando tú lo entiendes y ves de esta manera, enfocas el problema, las cosas se clarifican y caminas de frente hacia cualquier cosa, que esto es básico. Entonces, si entendemos este concepto, entonces entendemos cómo es que el enfoque es diferente cuando empezamos a vivir basados en principios, ¿sí? Es un nuevo nivel de pensamiento. Como les decía al principio de esta plática, este concepto del que estoy hablando es un concepto fácil. Es cambiar tu forma de pensar. Cuando estuve en un puesto en el gobierno, me dijeron, mira, no te vamos a dar, te ponemos donde hay. Y me dijeron que trabajara yo de aviador, que nada más fuera a cobrar, ¿sí? Porque la gente que me recomendó era una gente con mucho poder. Y cuando fui entregué la credencial, dije que yo no podía cobrar sin trabajar. Me decían que estaba loco, que yo no vivía en México, ¿sí? Pero cuando yo les dije, ¿sabes qué? No puedo vivir cobrando de aviador, no es mi tono. Me dijeron, eres raro. A lo mejor les platico algo. Soy motociclista y fui presidente de un club de motociclistas y yo no tomo. ¿Por qué? Porque he visto que los motociclistas que se echan sus copas siempre tienen accidentes. Y cuando se reúnen en las fiestas los motociclistas y dicen, mira, es Chuck el raro, Do the que no exchange toma. here, make the payment ¿Sí? before I go across. Entonces entiendo I don't want to que be en el fighting sentido with de that comunicar. Mexican time, and Mexico is definitely different. And yeah, I would have Estoy to oyendo come por ahí back algo raro. ¿Será el sonido here de alguna de with ustedes? 12 o'clock. Se los encargo, por favor. Ok, entonces les decía yo, este es un nuevo nivel de pensamiento y es lo primero que yo dejaría en el grupo Abadí. ¿Qué pasa si todos vivimos de acuerdo a los principios y trabajamos de acuerdo? Se hace un grupo que es inquebrantable, poderoso y que vive de acuerdo a las mismas normas. Muy bien, ahora vamos a hablar de qué es un hábito y cómo se forma un hábito. El hábito tiene 3 características, ¿sí? La actitud, el conocimiento y la habilidad. Es una competencia, como habíamos hablado en algún momento, ¿sí? La habilidad, sé cómo hacerlo, el conocimiento, sé qué hacer, y tercero, la actitud. ¿Por qué hacerlo? Y quiero hacerlo. Si tú le quitas una de estas 3 cosas, no conformas un hábito. En programación neurolingüística te dicen 7 por 10 por 21. Si lo haces 7 veces, por 10 veces, por 21 veces, se convierte en un hábito. Entonces, para entender, yo quiero lograr un hábito en mi vida,
Tengo que entender si lo quiero hacer, si lo sé hacer y si lo puedo hacer. Si tienes los 3 factores, puedes lograr lo que le llaman un hábito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como decía, un proceso, ir sembrando los hábitos. Los hábitos son paulatinos. Vas sembrando cada hábito. Sí, sí. ¿Cómo define un hábito? El querer, poder y hacer. Y se va dando este sembrar con el continuum de la madurez. ¿Qué es el continuum de la madurez? ¿Cómo vas procesando un hábito? ¿Cómo lo vas haciendo? Y empieza con independencia. Voy a usar mis manos para explicar este continuum de la madurez. Déjenme ponerlo para que vean los tres elementos, ¿sí? Ok, fíjense. Cuando yo nazco, soy dependiente. Nazco en el vientre de mi madre y me alimento por el cordón. Y cuando nazco, hay un toque de independencia, pero tengo que regresar a comer. Y esto es codependencia. Es codependencia, codependencia. Cuando empiezo a ir a la escuela, empiezan a soltarme más, pues sigo siendo codependiente. Pero llega un momento en que tomo el camión y tomo mis decisiones, me convierto en independiente. La gente actualmente piensa que la mejor manera de vivir es con la independencia, pero COVID nos demuestra que la codependencia es una enfermedad. Tengo 40 años y vivo con mi mamá y mi papá y no salgo de ahí, soy codependiente. No puedo vivir si no estoy con mi pareja, soy codependiente. Codependiente del trabajo. Si no estoy trabajando, no estoy bien. Codependencia es una enfermedad. Independencia es una cuestión necesaria, pero cuidado. Cuando Covey nos explica la interdependencia, dice, estoy contigo, pero soy independiente. Accedemos y coordinamos y combinamos, pero soy independiente. La interdependencia es la madurez de los hábitos. Cuando tú eres independiente totalmente, eres un espíritu solo que no puedes trabajar en equipo ni en familia. Cuando eres codependiente, eres un enfermo. Cuando eres interdependiente, tomas tus decisiones, actúas siempre basado en principios, pero siempre pensando en la relación que tienes con tu pareja, con tu familia. ¿Sí? Esto es la interdependencia. Primero, hablamos de cambiar por la grandeza primaria, la ética del carácter como base, sin descuidar la personalidad, la grandeza secundaria, pero como principio ese. Segundo punto que es importante, hablar del continuum de la madurez. Soy interdependiente, no solamente soy codependiente o independiente, aprendo esta interdependencia. Y ahora vamos a definir, cuando habla Covey de la efectividad, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tenemos que entender la diferencia entre ser eficaz, eficiente y efectivo. Cuando una persona es eficaz, me encargas con una madera hacer una bolsa llena de palillos. Llego el lunes y te entrego una bolsa llena de palillos de diferentes tamaños y te digo, ahí están, hice todos los palillos que pude. ¿Ok? Fui eficaz, usé toda la madera. Cuando hablo de eficiencia, atención la diferencia, señores, ¿sí? Y quiero que te definas tú que eres eficiente o eficaz. Porque si eres eficaz, te encargan un trabajo y lo entregas. Salió con algunos defectillos, con algunas cosas, algunas fallas, pero eres eficaz. Terminaste. Cuando eres eficiente, llego con una caja, con los palillos a la medida que son los palillos estándar, o con 5 cajas, todos a la misma medida, y si me sobra algo de madera, tengo miedo, todavía sobró madera para tener de reserva. Lo hice a tiempo, 100% ven a la primera, y todavía me quedó un espacio. Eres eficiente. Ok. Eficaz, lo hago. Eficiente, lo hago muy bien. Cuando soy efectivo, de acuerdo a lo que plantea Covey, cuando lo que estoy haciendo a largo plazo tiene una buena consecuencia. Cuando mis acciones de este momento, lo que hago bien de la primera, eficaz y eficientemente, no va a dañar a nadie y va a ser de beneficio para mí, para los que nos rodean. Está basado en la grandeza primaria, en la bondad primaria, en la ética del carácter. Porque cuando actúo de esa manera, siempre sé que los resultados de lo que hago a largo plazo van a ser buenos. Voy a poner un ejemplo casero. Si
Me voy con mis cuates de pachanga, con permiso de mi pareja, me voy a tomar a un bar. Ok, yo llego y tomo y estoy jugando con dominó con mis amigos, estoy tomando una copa y dentro de este punto de vista todo está bien, estoy actuando eficientemente. Pero cuando yo me paso de copas, pierdo el control, armo una bronca o salgo y me estrello en el coche, dejé de ser eficaz, efectivo y eficiente. ¿Por qué? Porque no, lo que hice no tuvo una buena consecuencia a largo plazo. Si me enojo y golpeo a uno de mis hijos porque ando mal en el trabajo y se está portando mal, a lo mejor soy eficaz y a lo mejor soy eficiente porque estoy corrigiendo, pero con el daño que produzco en esos golpes a mis hijos, no estoy realmente siendo un agente efectivo a futuro. Tienes que entender este concepto, tenemos que entender este concepto, puede ser eficaz, puede ser eficiente, pero lo más importante es ser efectivo, que lo que hago tenga consecuencias positivas en mi negocio que hago a largo plazo basado en principios. ¿Sí? Ahora, hablar de los tres bienes, los tres tipos de bienes que habla Kobe, se caen los bienes materiales, los bienes económicos y los bienes espirituales. Lógicamente, igual que dice Maslow, los bienes materiales son necesarios para sobrevivir, los bienes económicos en una sociedad de consumo como la nuestra son básicos, ¿sí? Pero estos dos, sin los bienes espirituales, sin la efectividad, le quitan lo demás a lo otro. Platicar de algún caso conocido que me pide ayuda como psicólogo, una gente con muchísimo dinero, con una empresa de éxito comercial muy grande, y cuando platico con esta persona, pues bueno, hacemos una rueda de la vida, y en esa rueda de la vida sale que no lo quieren sus hijos, cree que es un tirano, piensa que la esposa anda con su instructor de yoga porque él casi no la pela, él anda con una de las secretarias y que es casada, y la familia, como hizo negocios y dejó fuera la familia, no le habla, y te das cuenta, es que, ok, este cuate en los bienes materiales económicos tiene todo lo que quiere, pero en los bienes que verdaderamente son los importantes, no funciona. Y esto le quita todo lo demás. Repito, es un cambio de enfoque, es un trancazo, que fue para mí, que fue para mi hermano, y que ha habido gente en los talleres que doy que llegue y me dice, oye, qué duro, ¿sí? O sea, me cambiaste en un momento la perspectiva que tengo. De eso se trata los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y empezamos, ¿sí? Antes de hablar de esto, les voy a hablar del espejo social. ¿Por qué? Porque regularmente vivimos con un espejo social. Si yo ahorita te pregunto cuáles son las 3 frases positivas que más escuchas, tú me dices, eres muy bueno, eres guapo, eres auténtico, eres simpático. Está muy bien. Eso te define. Socialmente te define. Y si te pregunto las frases negativas que más escuchas, ay, cómo eres tonto, nunca llegas temprano, ay, eres muy flojo, no, tú no vas a poder con esto, ay, hijo, tú con las matemáticas no sirves. Atención, está comprobado psicológicamente que conforme vas creciendo, las frases que más escuchas te van definiendo tu espejo social y tú vas a reaccionar en base a tu espejo social. Me ha tocado gente que le pregunto, a ver, ¿cuáles son las frases que más has escuchado en tu casa? No, pues que yo nunca iba a tener una carrera porque no entendía, porque era tonto. Y terminaste una carrera, no, pues no, ni el intento hice. Que cuando tú te defines en base a tu espejo social, para cambiar tu forma de actuar, tienes que cambiar esa percepción que tienes tú mismo. Regreso, este curso es un curso de vida. Era yo agresivo, peleonero, este, me bronqueaba con toda la gente, muy competitivo, siempre quería ganar y cada rato andaba yo con problemas, ¿sí? Quería yo ser el primero en todo. Entonces, en mi casa me dijeron como que yo era Pepe, soy José de Jesús, Pepe el enojón, el peleonero. Okay. Lo escuché 17, 18 años de mi vida y así era yo. Cuando yo empiezo a entender este concepto y empiezo a cambiar mi espejo social, me llamo José de Jesús, desde hace más de 30 años
Ya no soy Pepe el que estaba en mi casa, soy Jesús, me dicen Chuy mis amigos, Jesús. Jesús es bueno, es tranquilo, tiene más de 30 años que no se pelea, es amable y es condescendiente con la gente. Porque yo modifiqué mi espejo social. Y ahora, si tú preguntas entre mis amigos en el grupo de motos, me dicen sensei, porque pues, es el maestro, es el que para las broncas. Sí, donde hago deporte, no, mira, Chuy es bien tranquilo, está motivando a la gente. Te lo digo como una experiencia personal. Yo me di cuenta de mi espejo social que me había llevado a tener una imagen de mí mismo y cuando yo lo percibí y empecé a cambiar mi espejo social, definí ser de una manera diferente, logré que mi espejo social me percibiera de una manera diferente. Esto es básico para empezar con los hábitos de la gente altamente efectiva. En este esquema que encuentran aquí, la psicología, el señor Schoenfield, el señor Cantor, el señor Skinner, dijeron, la conducta es un estímulo, genera una respuesta y esta respuesta genera una respuesta del otro lado. Y definen muy sencilla la conducta. Pero el señor Cantor y el señor Covey dicen, sí, pero tienes una conciencia moral que no te permite tomar una respuesta de agresión o negativa. Tienes imaginación para generar una respuesta diferente a la que estás acostumbrado, a la que toda la gente hace. Tienes autoconciencia, sabes que lo que haces puede estar bien o puede estar mal, y lo más importante, tienes voluntad independiente. O sea, si antes a mí me decían una grosería o jugando fútbol me daban una patada, yo inmediatamente contestaba la agresión, porque ese era mi espejo social, era mi respuesta. ¿Qué sucede? Que cuando yo cambio completamente esto, pues primero dejo de jugar fútbol, porque me doy cuenta que en el fútbol mi respuesta estaba muy adquirida, muy aprendida. Y cuando tengo algún problema, platico una anécdota que saliendo de un estiramiento, un tipo no me ve y casi me pega. Le toco el claxon, reacciona, va y se sube a la banqueta, se enoja, me empieza a echar bronca, me persigue, pasamos unas vías y él brinca las vías y cae en un tope y se le sale una llanta. Cuando salió la llanta y yo lo vi, podía seguirme, pero estacioné mi carro, me bajé, caminé hacia el señor y recogí la llanta y se la llevé. Y cuando le digo, oye, se te salió la llanta porque brincaste y chocaste con el tope. Dice, que tú no eres el pelón que venía yo persiguiendo para golpearlo. Digo, sí, pero yo no tengo bronca contigo. Te toqué el claxon porque me ibas a golpear con tu carro y tú te espantaste. Te pido disculpas, te molesté. Te traigo la llanta y tengo un servicio de grúas que te puede ayudar. ¿Quieres que...? El tipo se me queda, ¿estás hablando en serio? Le digo, sí. No le sale el cuento largo. Se convirtió en mi paciente y después en mi amigo. Tuve la posición, tengo la posición ahora de actuar de una manera diferente a como actuaba antes. Porque cambié mi espejo social y entendí que tengo conciencia moral, imaginación para dar una respuesta diferente, autoconciencia y voluntad independiente. Si tú logras hacer esto, estás preparado para cambiar tu forma de vida y tus hábitos. Esto va a ser básico. Y el día de hoy vamos a empezar con los 3 primeros hábitos. Y quiero explicarles, esto se llama victorias privadas. Los hábitos se dividen en 2 fases. La semana que entra vamos a ver la segunda. El día de hoy vamos a tener este acercamiento a la primera fase, las victorias privadas. Dice Covey, dicen muchas religiones, tienen muchas teorías, que el cambio siempre empieza desde dentro. Los cambios no vienen de afuera hacia adentro, los cambios siempre empiezan de dentro hacia afuera. Y vamos a dejar la dependencia de las que les hablaba, hablando de los 3 primeros hábitos, ¿sí? Y el primer hábito, que es básico, es ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Hacer que las cosas sucedan. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque hay gente proactiva y hay gente reactiva. ¿Qué es ser proactivo? Responsabilidad en nuestra vida. ¿Sí? No responder a las condiciones del medio ambiente, sino a nuestras propias condiciones. Fíjense bien, responsabilidad es la habilidad de responder, ¿sí? Respondemos de acuerdo a nuestros valores, no a condiciones del medio ambiente ni sentimientos. Ser proactivo es razonar y estudiar el por qué estoy haciendo las cosas. Ser reactivo es reaccionar ante todas las cosas sin pensar en la autoconciencia. Los
proactivos llevamos nuestro propio clima. Cuando me levanto en la mañana a hacer ejercicio con algún grupo de amigos, qué frío hace, ¿sí? Qué bárbaro, no sé qué estoy haciendo aquí. Digo, oigan, qué rico frío está haciendo. Está delicioso el clima, ¿sí? Si te cae un poco de lluvia, oye, qué fresco está. Chin, ya está lloviendo. Cuidado, todo está basado en los valores. Una gente reactiva reacciona de acuerdo a los defectos de los demás. El proactivo reacciona de acuerdo a sus valores meditados, a lo que él piensa realmente. Otra vez, permíteme, porque me sale aquí. Vamos a la siguiente. Oye, Jesús, un comentario aquí Adelante. nada más. Un Sí. comentario. Esto que habla de la proactividad, que se me hace excelente, nada más viene intrínseco también que sí hay cierta reactividad y reacción a los elementos externos. Es decir, está lloviendo y sí una cosa es decir, a ver, oye, pues qué rico todas estas cosas y cómo yo lo tomo a mis valores y lo que yo hago, pero está lloviendo, pues no me quiero mojar, no me quiero enfermar, voy, reacciono y me meto, ¿no? Entonces, nada más no perder que reaccionar ante situaciones también está bien y es bueno, pero siempre tomando desde los valores y desde mis principios, siendo proactivo ante la situación. Tú lo explicaste mejor que yo. O sea, la reactividad es, digamos que, reaccionar de una manera como víctima o reaccionar de acuerdo a lo que sucede en base a lo que dice la sociedad, a lo que dicen otras personas, a tus sentimientos del momento, a tus sensaciones. Eso es reactivo. ¿Qué es ser proactivo? El que tú determines, ¿sí?, cómo quieres reaccionar ante las cosas. Te platico, siguiendo la participación acertada que tú estás diciendo, fíjate bien, hay una pareja que conozco que falleció su hijo más chico, falleció hace como unos 6 meses en una moto. Se partió la cabeza, no traía casco y falleció. Y resulta que el señor se encerró en su cuarto, no sale, no quiere hablar del tema, trae problemas de que no habla con la esposa y trae problemas muy serios. La esposa tomó un poco de terapia, se fue a un grupo de autoayuda, fue a ver un tanatólogo y de ahí empezó a hacer un grupo de ayuda con otras personas y ella llevó sus procesos, el proceso de duelo y pasó por el de negación, rebeldía, el proceso de duelo. Okay. El señor estaba hundiéndose porque él decidió reaccionar, si él es reactivo. La señora fue proactiva para salir adelante. Y tenían discusiones como que el señor decía, es que a ti no te importó la muerte de mi hijo. Y le decía, claro que me importó. Lo que pasa es que yo estoy actuando de una manera diferente. La vida sigue, tenemos otros 2 hijos y yo quiero seguir viviendo, quiero ser feliz. Y esto no quiere decir que no me duele la pérdida de mi hijo. No, es que a ti no te importó. Bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar un poquito con el Señor, platicamos un poquito y él se dio cuenta que la manera que él reaccionaba a la muerte de su hijo era una manera negativa, una manera que perjudicaba a todo su alrededor y que estaba metido en una depresión total. Y cuando él pide, ok, voy a ver un tanatólogo, acepta ir a una fiesta, se da cuenta que en la fiesta está la señora bailando, su esposa está muy feliz. El Señor le dice, oye, ya entendí, tú estás luchando por salir, yo me estaba encerrando. Y entonces empieza a ser proactivo y no reactivo. Sí, espero que con esto y con tu explicación queda clara la diferencia entre proactividad y reactividad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos avanzando. Hablamos del espejo social. Perdón. Aquí, ok. Aquí, para entender la proactividad. Yo no respondo de acuerdo al espejo social, sino que tomo la iniciativa. Actúo. Actúo de acuerdo a mi proactividad y a mis valores. No dejo, si alguien, voy a poner un ejemplo de empresa porque es muy importante. Es que el mercado se está cayendo. Es que ahorita las apps que están, si tengo hoteles, sé que ustedes tienen hoteles, es que nos estamos cayendo porque ahorita la gente está yendo con Airbnb y está, ok, eso es ser reactivo. Okay. Ahora
viene el proactivo, el que dice, ¿sabes qué? No, hay un mercado para ellos, hay un mercado para nosotros. Vamos a luchar por nuestro mercado y vamos a ver cómo atacamos aquel mercado. Tengo el ejemplo del tipo que va, creo que lo platiqué la otra vez, que va a África, lo mandan a vender zapatos y manda un mensaje, mándenme boleto de regreso porque aquí no hay negocio, nadie trae zapatos. A los 5 meses llega un vendedor nuevo que es proactivo y lo mandan a África y cuando llega manda un mensaje, oportunidad increíble de negocio, aquí nadie trae zapatos, mándenme existencia. Es la diferencia entre el proactivo y el reactivo. Y aquí hablamos del paradigma del lenguaje. Fíjate bien. Dice la programación neurolingüística que como tú hables, programas tu cerebro. Si tu niño está jugando con unos frijoles en el suelo y le dices, oye, no te vayas a meter un frijol en la nariz, al niño jamás se le hubiera ocurrido. Pero como la palabra no se bloquea cuando somos infantes, porque lo vemos más de 10,000 veces en los 2 primeros años, no toques, no agarres, no te metas, entonces tú diste una orden, métete un frijol en la nariz. Si tu hijo va a cargar unos platos y le dices, no te vayas a caer, le estás diciendo, cáete, pues estás utilizando un lenguaje negativo. Si alguien quiere bajar de peso, no te pongas gorda, no comas, estás programando para que coma. Cuando tú sabes utilizar el lenguaje adecuadamente, ¿sí? Y le dices, hijo, vas a ser feliz cuando estés más delgado, vas a correr mejor, vas a hacer más deporte, te vas a sentir mejor, estás programando positivamente. Yo cuando doy estos talleres les bromeo que tu esposo está viendo el fútbol bien metido y pasa atrás de él y le dices, te amo porque eres fiel y eso te hace feliz, en voz baja. Entonces él, ¿qué me está diciendo? Nada, nada. Y al rato padre dices, te amo porque eres fiel y eso te hace muy feliz. ¿Qué traes? No se va a dar cuenta. 7 por 10 por 21. Cuando lo he oído así y lo programaste con un lenguaje positivo, al rato le va a decir un cuate, oye, vámonos al table. Y le va a decir, no, ¿sabes qué? No voy porque mi esposa me ama y eso me hace feliz y me siento bien. Muy importante. Tienes que darte cuenta cómo te hablas y cómo hablas a los demás, porque eso va a definir si eres un proactivo o un reactivo. Oye, hay que encargar estas cosas. No, no se puede. Eres reactivo. Oye, tenemos que hacer estas compras. Es que no hay. Eres reactivo. Oye, hay que encargar esto. Vamos a buscar cómo lo hacemos. Oye, hay que comprar esto. Así, yo busco el proveedor. La gente proactiva siempre toma la iniciativa. Siempre está buscando cómo sí hacer las cosas. La gente reactiva siempre está buscando un pretexto de cómo no hacerlo. Y esto es importantísimo para la acción. Para entrar dentro de esta proactividad, les quiero hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Dicen que hay 2 círculos, el de preocupación y el círculo de influencia. Cuando tú estás viviendo en tu círculo de influencia, estás trabajando. Pero cuando tu círculo de influencia se hace pequeño porque estás muy preocupado, tu círculo de preocupación va creciendo hasta que hace pequeño tu círculo de influencia. Estaba la Madre Teresa de Calcuta en su leprosario y de repente le llegó un periodista italiano y dijo, oiga madre, ¿no le da pena lo que está haciendo? ¿Por qué? Dime por qué. Es que se mueren más de 100,000 niños de hambre en el mundo todos los días y usted nada más atiende como a 1,000 en todas las casas que tiene. No es muy poco, no le da pena lo que está haciendo. No, Teresa voltea, lo ve a los ojos y dice, hijo, yo soy una gota de miel en un mar de amargura. Y prefiero seguir ayudando esto que estar preocupando por los que no puedo hacer nada. No me quité el tiempo, sigo trabajando con mis niños deformes. Eso es tu círculo de influencia. Ayer tuve una comida familiar por el Día del Padre y vinieron mis nietas, mis hijos y hablamos de la situación del país. Y una de mis nietas me decía, es que papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo están las cosas? Que el presidente, que la inseguridad, ¿sí? Y le decía yo, a ver, Lore, se llama Lorena, digo, ¿tú ahorita puedes acabar con la inseguridad en México? No, yo no. ¿Puedes hacer que le llegue agua a Monterrey? No, tampoco. A ver, ¿qué puede ser ahorita?
pues empezar a ahorrar agua, cuidarme, buscar que la gente que está a mi alrededor se culturice, que tenga principios. Ahí está. Sé proactiva. Haz que tu círculo de influencia crezca y deja que el círculo de preocupación se vaya haciendo pequeño. Cuando estaba de director en una línea aérea había muchas broncas y había días que me sentía abrumado. Y empecé por poner dos charolas no había computadores en ese tiempo, eran papeles que te llegaban. Entonces tenía dos charolas y en una le puse la charola de Dios y otra mi charola. Y un día que llegó un ejecutivo a visitarme, me dijo, oye, Jesús, ¿qué es eso que tienes aquí? Digo, mira, en esta charola, en mi charola, tengo todas las cosas en las que estoy trabajando todos los días fuerte para cambiarlas. ¿Sí? En esta charola están las cosas en las que no tengo influencia y que por el momento no puedo hacer nada. Y no me voy a estar preocupando si la turbocina la suben o si en este momento no hay hornos para los aviones. Le digo, eso yo no puedo manejar. A la larga puede hacer algo, pero ahorita me ocupo en lo que sí puedo hacer. Ahí es donde tenemos que trabajar en nuestro círculo de influencia. ¿Quieres una persona proactiva? Ten tu círculo de influencia. Bien, yo sé que me como el tiempo y tengo una propuesta importante. Si les parece bien, Emma y la gente, como el tema es un poquito largo, en lugar de hacerlo en 2 pláticas, lo vamos a hacer en 3. Hoy vemos hasta este primer hábito. La semana que entra vemos los 2 siguientes hábitos, que son importantes, y la tercera semana vemos las victorias públicas. Hoy te voy a hacer una recapitulación y dar un espacio para preguntas y respuestas. Ok, piensen. Los hábitos son un reto, una nueva forma de ver las cosas, un cambio de vida. No lo digo de dientes para afuera, fue un cambio en mi forma de pensar y mi forma de actuar. Son un reto, es un proceso. Lo primero que tenemos que entender es la forma en que estamos viendo las cosas. Si vivimos en base al paradigma en que lo más importante es la ética de la personalidad, cómo nos ven, qué tenemos, ¿sí? En dónde vivimos, qué vamos a lograr, es la ética de la personalidad y está incompleta. Si entendemos la ética del carácter, entendemos la bondad primaria. Una anécdota, un día mi madre, que era muy ética de la personalidad, dice, oye, tu abuela está sacando cosas de la casa y se la está llevando no sé a dónde. Síguela en tu bicicleta porque no sé qué está haciendo. A lo mejor la está vendiendo. Agarro mi bicicleta, sigo a mi abuela que sube un camión. Mi abuela se baja enfrente de una iglesia y empieza a vender unos tamales que había preparado ella y que de Chiapas, ella era de Chiapas, unos tamales chiapanecos, los vendió en 20 minutos, se metió en una tienda de abarrotes, compró unas bolsas de cosas, subió a otro camión y llegó enfrente de una vecindad, una zona muy pobre. Y cuando entró, yo me paro en la puerta y digo que gritan, ya llegó Esperancita, apúrense antes de que se acabe. Mi abuela repartió todo lo que había comprado entre la gente de escasos recursos. Llego en mi casa en la bicicleta, le platico a mi madre, sin saber yo las consecuencias que iba a haber. Y cuando entra mi abuela, mi madre dice, a ver, Esperanza, yo no voy a ser hija de la tamalera. Tú sabes mi prestigio y quién soy yo. Soy la hija del general, soy la familia. Mi abuela volteó y le dijo, a ver, Carmela, yo lo que hago, colocar los tamales lo compro con mi dinero y lo que regalo ahí es con mi dinero. Déjame, yo soy así, tú eres de otra manera. ¡Wow! Al paso del tiempo, pongo el ejemplo de la ética y la personalidad de mi madre con la ética del carácter de mi abuela. Si empezamos a vivir con la grandeza primaria, la bondad, nuestra perspectiva cambia. Y si las decisiones que tomamos las hacemos basadas en principios universales de vida, en valores, nuestro entorno va a cambiar. Nuestra relación con las demás personas va a ser de largo plazo y va a ser buena. Ok, una vez que entendemos este cambio de paradigma que es importante y empezamos a entender lo que es la grandeza primaria y la secundaria y la ponemos en práctica, vamos a empezar a buscar nuestra zona de influencia. Nuestra zona de preocupación debe estar ahí y pendientes de que no crezca, pero dirigidos a la zona de influencia correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a ser proactivos. Hago que las cosas sucedan basados en principios. No espero que las cosas me golpeen, yo voy y soluciono las cosas. Estoy buscando soluciones.
no problemas. Soy una gente que siempre está tomando iniciativa para hacer cosas. Estoy buscando una solución, no un problema. Esta sería la base de esta primera parte de los 7 hábitos. Me gustaría que en este momento, abierto a esto, preguntas y participación. Les pido que todo el mundo participe. Si tienen alguna duda o quiere abundar algo más, antes que se nos acaben los 3 o 4 minutos que tenemos. ¿Algún comentario? No todos, formados, uno por uno. ¿Alguien que quiera comentar algo? José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién está hablando por aquí? Isaac, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Un saludarte, Isaac. Oye, lo que estaba comentando hace rato en el chat y creo que es algo importantísimo es que muchas veces contestamos, no, es que así soy yo, o nos creemos a nosotros, es que así soy yo, y no nos damos esa oportunidad de decir, a ver, así creo que soy, así me crecí o me educaron, pero todo el tiempo podemos y tenemos la oportunidad de cambiar y decir, en vez de decir así soy yo, es quién quiero ser yo y empezar a cambiar a qué quiero ser para empezar, porque si no va a ser imposible. Y así he sido yo, pero no necesariamente soy. Así es, yo personalmente he cambiado varias veces de personalidad, por así decirlo, me pasó muy similar a lo que te pasó a ti, que no, yo era que peleonero de chiquito y era un relajo y esto y lo otro, y ahorita yo no puedo decir, no, es que así soy porque completamente es diferente a lo que era. ¿Qué pasó con él? ¿Nos quedamos atorados? No. Ya parece que ya se destrabó. Sí, te oí, Isaac, que tú fuiste de una manera y un día dijiste, yo cambio. ¿No es así? Así es. Así. Te puedo comentar, les quiero comentar a todos, no solo Isaac. Isaac participa mucho, pero me gustaría que la gente, miren, ahí les va y esto es duro, ¿eh? A lo mejor soy una persona dura. Isaac está donde está porque es proactivo. Hay gente que quiere decir algo, pero no es proactiva y no se atreve. ¿Qué tal si la riego? ¿Qué tal si me etiquetan? ¿Qué tal si me critican? Y esa gente es reactiva. Atrévete a preguntar, a ir en contra, a favor, porque es la gente que realmente demuestra su proactividad. Y estoy seguro que en Abadí hay mucha gente proactiva, pero hay que sacarla a la luz. Les digo, yo cambié en base a cambiar mi espejo social y conozco mucha gente. Ojalá el día que les toque que les dé Mayra una parte de esto, pregúntenle el espejo social de Mayra. Definitivamente, ahora tiene maestrías, doctorados, da conferencias, pero lo hubieran conocido cuando era una muchacha dark, ¿sí? Que vivía en un pueblo y que tenía un espejo social muy diferente. Su familia creció de una manera diferente. Cuando tú dices, hoy cambio, hoy estoy diferente, cierras los ojos y Dios te da la oportunidad de ser una nueva persona. Bien, ¿algún otro comentario? No. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. ¿Perdón? No se oye bien. Yo estoy preocupado por el audio. No, sí se oye bien, José. Muy bien. ¿Sí? Sí, todo perfecto. Gracias a Dios. Ok, entonces bueno, la idea es, espero que les haya gustado. Los dejo picados, espero. Vamos a ver los segundos 2 hábitos. La semana que entra, a las 8 de ustedes, 10 de Guadalajara, y en la siguiente vemos las victorias públicas, que son los otros 3 hábitos. Le va a tocar a Mayra si no hay otra cosa. Y me despido de ustedes. Tienen un amigo en Guadalajara. Ese primer. Uy, se corta. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Cambien su perspectiva. Muchas gracias. Pues Dios los bendice y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana y pues a trabajar a ver cómo está nuestro espejo. Yo creo que tenemos bastante tarea. De repente echamos la culpa a los demás y es lo que traemos, es lo que resonamos. Así es que a trabajar en esa parte. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bye. Luego.